Buenas tardes a quienes estamos aquí desde distintas ciudades del país y buenos días o buenas noches para quienes lo estén viendo en otro horario en diferido por el canal de YouTube de la Universidad Pedagógica Nacional. Estamos en este encuentro, en esta charla virtual en la que presentamos a Isabelino Siede, Pindo, para quienes lo conocemos más de cerca. Eh, el tema que nos convoca y sobre el que nos pusimos de acuerdo de que verse el encuentro es educación inicial y educación para la ciudadanía. Y bueno, se trata de uno de los muchos encuentros que tienen lugar en el marco de la Semana UNIPE. Y después, más al cierre, anunciamos un poquito los otros eventos. Mañana va a estar Liliana Maltz, va a estar también Patri Redondo. ¿Quién más? Ayúdame, Mónica. Eh, Mónica Fernández Páez. Mónica Fernández Páez. Y, Este, y mirá, Candia, René Candia. y René Candia, hablando de su hermoso y nuevo libro del uso del cuaderno en el jardín. Así que bueno, sin más, creo que Pindo, más que hacer una presentación formal y decir, como podríamos decir, que es doctor en educación, que estudió ciencias de la educación, que hizo una bella tesis alrededor de temas muy ligados a los derechos humanos y al tema que va a tratar hoy, pero que además ha escrito mucho y muy lindo, porque tiene una escritura que acaricia al lector, una lectura, digamos, amigable, y que ha hecho que los docentes de todos los niveles y los de nivel inicial especialmente abracemos con mucho gusto, porque tiene una forma de estructurar sus presentaciones muy eficaz, muy interesante, muy atrapante. Así que es un gusto tenerte acá, Pindo, gracias por venir. Y bueno, te damos la palabra, te escuchamos, tomamos nota en el cuadernito y después te hacemos preguntas. Dale. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Gracias al equipo de UNIPE, a Daniel por esta invitación a participar de la Semana Virtual de UNIPE. Bien, mami. Gracias a esa voz que nos habla de que vamos a hablar de niñeces. Gracias por la presencia a esta hora del día. Yo siempre digo que creo que mucha gente se sorprendería si supiera que los y las docentes, después de trabajar durante la mañana y la tarde, nos encontramos en horario vespertino para seguir Mami, pensando juntos sobre el funcionamiento de la escuela. así se hace un pamay. UPA no lo pienso hacer a nadie, no sé si hoy lo estaba pidiendo. Voy a hacer una presentación en PowerPoint y después la voy a dejar disponible por si alguien la quiere. Y si les parece, yo dejé libre el espacio de arriba a la derecha para que pongan en la visualización, que se vea solo un recuadrito ahí y vamos mirando lo que está en la presentación. Pueden ir poniendo preguntas y comentarios en el chat, pero no los voy a ver hasta que no termine la presentación. Entonces, si les parece, empiezo. Trataré de no ser muy extenso y después conversamos sobre esto. Bueno, como decía Daniel, la idea es conversar sobre ciudadanía y nivel inicial. Dos categorías que no siempre estuvieron muy ligadas. Durante mucho tiempo me tocaba hablar de ciudadanía y me miraban raro, como diciendo que tiene que ver esto con el nivel inicial. Cada vez más resulta más frecuente encontrar que hay referencias a la educación a la ciudadanía desde el nivel inicial, pero me gustaría pensar qué implica esa educación ciudadana desde el nivel inicial, porque tiene, creo yo, peculiaridades, rasgos específicos, y es importante siempre al nivel inicial no trasladar lógicas de otros niveles, sino pensar qué tiene de propio, ¿no? De particular. Quisiera empezar a pensar de qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía. Nos pasa con muchas palabras en el lenguaje cotidiano y en el ámbito pedagógico, cuando las mencionamos recurrentemente se van vaciando de contenido. Pero uno podría decir que un ciudadano, una ciudadana, es un individuo que pertenece a una comunidad política. Esa es la definición más amplia, más abarcativa de qué es la ciudadanía. Es una pertenencia que da derechos, es decir, por pertenecer a una comunidad política, a la argentina, a la boliviana o a la alemana, uno tiene asociado un estatuto de derechos y responsabilidades, que es lo que la condición de ciudadanía le otorga a un sujeto. Y fíjense que en la definición de ciudadanía aparece la palabra política, porque ciudadanía está ligada con la política.
Son dos palabras que tienen un origen etimológico equivalente en dos lenguas diferentes. Ciudadanía viene de civitas, civitas en latín, que quiere decir ciudad, y política viene de polis, que en griego significa ciudad. ¿Qué es la política? Es la actividad que se espera que realicen las ciudadanas y los ciudadanos. Es decir, si la ciudadanía es una condición, la política es una praxis, pero una praxis ligada a esa condición. Personalmente creo que hablar de educación en la ciudadanía o educación política son equivalentes. Es decir, la educación política es educar en el ejercicio de la ciudadanía. Y cuando hablamos de esta relación entre ciudadanía y política, tenemos que pensar, bueno, ¿y esto cómo interpela al sistema educativo? Bueno, en nuestro país, como en muchos otros, la educación política fue la matriz fundante del sistema educativo. Si nos remontamos a la segunda mitad del siglo XIX, cuando se organiza el Estado argentino, mientras se van apagando los ecos de las guerras civiles de la primera mitad del siglo XIX, en la segunda mitad se organiza el Estado argentino, y así como se organiza el Estado y se constituye el Estado a partir de una red legislativa desde la Constitución Nacional, también se busca inscribir la Constitución en las subjetividades y se asume como desafío central del sistema educativo educar al soberano. Hay una frase famosa de Sarmiento que dice, un pueblo ignorante volverá a elegir a Rosas, por eso tenemos que educar al soberano. Y en ese contexto, creo yo que hay al menos tres lemas que orientan la educación a la ciudadanía, fundamentalmente apuntando al nivel primario y a lo que está esbozándose en ese momento de escuela secundaria, desde la década de 1860, y de nivel inicial en las últimas décadas del siglo XIX. Esos tres lemas son los que siguen. En primer lugar, civilizar a los bárbaros. O sea, ¿cómo entendía Sarmiento educar al soberano? Bueno, hay que civilizar a los bárbaros. Nosotros somos portadores de la civilización, el conocimiento, los avances, la posibilidad de tener una vida digna, civilizada, y del otro lado del mostrador tenemos familias que son bárbaras, brutas, salvajes, ignorantes. Entonces, de lo que es el desafío que planteaba Sarmiento era un proceso de transculturación, de traer del norte de Europa y del norte de América los parámetros civilizatorios que faltaban aquí. Y él entendía que la generación adulta de los gauchos, las chinas, del interior, ya era una generación perdida, pero podría hacerse algo por la generación que sigue. El trabajo de Sarmiento era, de alguna manera, reemplazar la crianza doméstica por la educación escolar. Si Sarmiento apareciera ahora entre nosotros, toquemos madera por las dudas, y escuchara que alguien dice, si las familias no acompañan, no podemos hacer nada, diría, pero estamos todos, ¿sí? Inventamos la escuela en contra de las familias. O sea, el trabajo de él era evitar que esos hijos de gauchos brutos, bárbaros, salvajes, ignorantes, fueran iguales. Entonces, precisamente, el trabajo de la escuela iba a contrapelo de la crianza doméstica para producir un ciudadano civilizado. En la última década del siglo XIX y primera del siglo XX empieza a cuestionarse ese lema de civilizar a los bárbaros porque era excesivamente cosmopolita, es decir, apuntaba a una civilización universal y empieza a preocupar en la élite dirigente de fines del siglo XIX y principios del XX la licuación de la tradición local, de lo que se empieza a mencionar en ese momento como la identidad nacional, y entonces personajes como Joaquín B. González, José María Ramos Mejía, Ricardo Rojas, empiezan a plantear la necesidad de una educación de carácter nacional, y entonces buscan reemplazar, o por lo menos matizar ese civilizar a los bárbaros con otro lema que es asimilar a los extranjeros. Y así como en civilizar a los bárbaros había que desplazar las culturas de los pueblos originarios, de las zonas rurales, por la civilización, aquí se trataba de reemplazar la lengua catalana, gallega, napolitana, todas las lenguas de origen y las tradiciones culturales de los lugares de origen de los inmigrantes para instaurar una única lengua nacional, el castellano, y una visión compartida del pasado. Es en ese lema que se entiende que la educación a la ciudadanía debería
promover cierto sentimiento de adhesión a la nación, y entonces José María Ramos Mejía es el que procura y el que lleva adelante el diseño de rituales patrióticos, tomando como ejemplo los rituales religiosos, y así como en las religiones hay un calendario litúrgico de festividades, las creencias compartidas en las distintas festividades religiosas, él instaura fiestas cívicas, actos patrios en las escuelas para que en un ciclo anual se vaya recreando esa creencia compartida en el pasado nacional. Y un tercer lema que es contemporáneo de es el que podríamos denominar normalizar a los diferentes. También cuando se discute la ley de educación común a fines del siglo XIX, ustedes saben que hubo un rápido consenso en Argentina para hacer un sistema educativo gratuito, obligatorio, graduado, predominantemente estatal, 4 rasgos que en otros países llevaron un montón de años de discusión y de polémica, mientras que acá tuvieron un amplio consenso, pero lo que generó discusiones fue el quinto rasgo, que era cuál iba a ser el fundamento ideológico de la educación común. Ahí el sector católico decía: no podemos ser parte del mismo país si no creemos todos en el mismo Dios, mientras que el sector liberal decía: podemos ser parte del mismo país, aunque no creamos todos en el mismo Dios, si tenemos todos la misma moral. Y entonces el sistema educativo, a partir de esa concepción laica de educación, asume la idea de dar una educación moral única, homogeneizante, que plantee un único modo de ser varón, un único modo de ser mujer, un modo de constituir una familia bien constituida, y toma como fundamento sobre todo el discurso médico, lo que se llama el higienismo social, la influencia de la medicina en las ciencias sociales, bajo este lema de normalizar a los diferentes. Es decir, que había que tratar de que todos pudieran caber dentro de esa categoría de normalidad, y el que no tendría que ir o a una escuela especial o irse del sistema. Estos lemas que se acuñaron en nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX y primeros años del siglo XX, creo yo que todavía perduran en muchas de las representaciones que circulan por las escuelas, porque siguen, digamos, todos los discursos que entran a la escuela siguen repiqueteando por las salas, por las aulas, y nunca terminan de irse. Sin embargo, desde hace unas cuantas décadas han perdido eficacia y han perdido legitimidad. Creo yo que ahora que cumplimos 40 años desde la transición democrática, podemos reconocer que una de las grandes conquistas o una de las grandes disputas que se han dado desde la transición democrática en adelante es la construcción de una sociedad pluralista, una sociedad en la cual no se le pida a nadie que renuncie a ser quien es para poder estar acá. Y así como hay un montón de derechos que no hemos conquistado o que incluso se han ido debilitando, sobre todo aquellos derechos vinculados con igualdades sociales o con derechos a la vida digna en términos materiales, sí hemos avanzado en el reconocimiento de las diferencias, y en este sentido hay un montón de objeciones a estos lemas que buscan homogeneizar, tener una visión única del presente y del pasado. Y además han perdido eficacia, precisamente porque los sujetos y las familias reclaman el derecho a la diferencia, poder tener sus propios modos de vida, sus propios modos de elegir caminos de búsqueda de la felicidad. Entonces, la pregunta ahora es qué puede reemplazar a estos lemas para poder educar a la ciudadanía sin buscar esa homogeneización que planteaban históricamente estos lemas. Vuelvo a la cuestión de la ciudadanía y la política, porque me parece que pensar la cuestión de la educación ciudadana requiere también pensar de qué hablamos cuando hablamos de política. Nos resulta más o menos obvio decir a qué se refiere la política, más en tiempos electorales donde estamos escuchando jingles de campaña todo el tiempo, pero me parece importante pensar, bueno, ¿qué es ese ejercicio de la ciudadanía? ¿Qué es esa praxis política? Tomo el texto de un autor, un filósofo político español contemporáneo de la Universidad de Murcia, Antonio Campillo, que recupera diferentes tradiciones que en el siglo XX han tratado de entender cuál es el núcleo duro, lo central de la política. Y Campillo recupera 3 tradiciones. Por un lado, la tradición de Carl Schmitt, pensador alemán de principios del siglo XX, que plantea que lo propio de la política es el conflicto. El conflicto es lo que instaura
una contraposición entre nosotros y los otros, y precisamente el conflicto motoriza las acciones políticas porque cada sector se reconoce como un nosotros que puja por imponer sus intereses a los otros sectores. El conflicto, entonces, es lo que mueve la rueda de la política según el pensamiento de Carl Schmitt. Dice Campillo que también hay otra tradición de pensamiento sobre la política, que es la de Hannah Arendt, una filósofa alemana que desarrolló buena parte de su trabajo en Estados Unidos, porque huyó de Alemania al iniciarse la guerra. Y Hannah Arendt plantea otra idea. Ella discute la tradición aristotélica de que el hombre es un animal político y dice que el hombre puede ser un animal político de acuerdo a cómo resuelva los conflictos. Y ella dice, lo propio de la política es la construcción de acuerdos, es el diálogo para llegar a un acuerdo, para poder atravesar los conflictos de un modo político y no de un modo violento. Entonces, dice Hannah Arendt, no es el conflicto lo propio de la política, sino cómo pasamos ese conflicto a través de la construcción de acuerdos. Y una tercera tradición que recupera Campillo es la tradición de John Rawls, filósofo norteamericano, ya fallecido, que plantea que lo propio de la política no es ese ejercicio de conflictos de acuerdos, sino la construcción de reglas que permitan la continuidad de la vida social. Rawls pone foco en lo que se llama el aspecto arquitectónico de la política, que es la construcción de esas reglas de juego que permiten darle continuidad a la vida social. Y me detengo en ese planteo de Campillo, la recuperación de las tres tradiciones, porque él dice que en realidad la política no está en cada uno de estos componentes, sino en el pasaje de uno a otro. Dice Campillo, lo propio de la política es el pasaje del conflicto al acuerdo, del acuerdo a las reglas y de las reglas nuevamente al conflicto. Es decir, toda regla que en algún momento fue fruto de un acuerdo, en otro momento puede ser cuestionada, ser impugnada y nuevamente se genera un conflicto para discutir nuevos acuerdos y construir nuevas reglas. Él define al ciudadano como un sujeto que tramita la tensión entre los tres componentes. ¿Por qué me parece importante este aporte de Campillo? Porque creo que estamos dialogando entre docentes y seguramente muchos y muchas de ustedes son docentes de nivel inicial y creo que no hay cosa que caracterice mejor una sala de nivel inicial que el pasaje del conflicto al acuerdo, del acuerdo a las reglas y de las reglas nuevamente al conflicto. Si hay algo que está metido en este pensamiento de Campillo es que eso que ocurre en la salita de 3 del nivel inicial es también una cuestión política. Cuando un chico, una chica ingresa a la salita de 3, no se encuentra con la segunda mamá, sino con el primer agente público, que es su maestro, su maestra, y en la salita de 3 va a empezar a atravesar estos núcleos del conflicto, el acuerdo, las reglas, y va a empezar a delinear sus primeras representaciones acerca de lo político, qué es lo mío, qué es lo tuyo, qué es lo ajeno, qué es lo compartido, en qué sentido somos iguales, en qué sentido somos diferentes, qué podemos hacer juntos y cómo nos organizamos para lograrlo. Planteo esto porque creo que lo podemos interpretar desde lo que ocurre en la salita de 3, pero si miramos la sección de política de cualquier diario, es lo que estamos discutiendo cotidianamente la política, qué es lo mío, qué es lo tuyo, qué es lo ajeno, qué es La lo señora. ¿eh? No, la ¿En qué seña sentido ahora no, somos porque iguales? recién mañana Bueno, me van cuando a... tenga la seña, para. Esto se. No sé si entró la voz de la conciencia o es otra voz que estamos escuchando, pero entonces eso que ocurre en la salita de 3 ya es un contexto político y que es cualitativamente diferente de lo que ocurre en el ámbito doméstico. En el ámbito doméstico se dan otro tipo de conflictos, pero lo propio a nivel inicial es ponernos en contacto con la diferencia, con aquellos que tienen otros modos de vivir, otras tradiciones culturales, otros estilos de vida, otros caracteres. Es el encuentro con el otro, con la otra, los que nos permite empezar a construir una praxis política. Y yo creo que también ahí tenemos algo interesante para pensar, que es lo que creo que la pandemia nos ha enseñado. Si hay algo que hemos aprendido de la pandemia, con todo lo doloroso que implicó ese aprendizaje, es el valor de la grupalidad, lo que no pudimos sostener durante la pandemia. Creo que
todos los niveles educativos trataron de sostener algo como continuidad pedagógica. El que menos posibilidades tenía de recrear su actividad cotidiana era el nivel inicial, pero sobre todo a partir de la pandemia podemos entender que la escuela no es solo un lugar donde se enseña y se aprende, es un lugar del encuentro cara a cara, del encuentro con la grupalidad, del encuentro con otros y otras que tienen otros ritmos, otros intereses, otras expectativas, y precisamente la grupalidad tiene una potencialidad política enorme. Dice Carlos Cullen que la escuela es el espacio público de construcción de lo público, y básicamente esa construcción de lo público se hace en la integración a un grupo de pares. Tomo también acá un texto de Guillermo Micó, colega, que plantea: la vida cotidiana de la escuela es el espacio y el tiempo en el que los actores institucionales deben desplegar, y en algunos casos iniciar, el difícil trabajo de vivir con otros, de reconocerlo junto con sus intereses, de solicitar un lugar, mi lugar, entre otros lugares, entre los lugares de los otros. ¿Cuánto de lo que ha ocurrido en la pandemia hizo que buena parte de los chicos y las chicas, tras la salida de la pandemia, tengan más dificultades para vincularse con compañeros y compañeras? Porque hay un aprendizaje de la grupalidad que no estaba, y que creo yo que podemos en la pospandemia valorar muchísimo. Decimos, claro, es que ahí hay un aporte enorme. Muchas veces nos encontramos en diálogos entre el jardín y las familias, donde las familias nos dicen: ah, pero esto que vos me contás en casa no pasa, ¿eh? En casa es re tranquilo, en casa nunca se pelea con nadie, no es un chico problemático. Claro, ¿qué problema va a tener si está sentado en el sillón con un control en la mano? Es decir, no hay manera de pelearse con otro. Ahora, cuando uno está en un grupo donde no hay ningún botón de pausa para el compañerito que te molesta, para la que está sentada al lado, que me empuja, que me tironea del pelo, que me pisa las zapatillas, obviamente que ahí empieza a haber otros conflictos. Y creo que en ese espacio público de la sala del jardín hay al menos dos vínculos para trabajar, y que inician también un reconocimiento del espacio de lo político, que son los vínculos de compañerismo y de amistad. También ahí creo que hay un trabajo para hacer, de poder entender en esa grupalidad del jardín que se generan dos vínculos convergentes que muchas veces coexisten, pero que son cualitativamente distintos. ¿Qué es el compañerismo? Es una relación entre sujetos que no se eligieron mutuamente y que tienen una tarea en común. Es decir, somos compañeros de gente con las que nos encontramos en un trabajo, porque nos tocó estar en el mismo trabajo. Somos compañeros de gente que nos tocó jugar en el mismo equipo, o ser socios del mismo club, o ser vecinos del mismo barrio. ¿Qué es lo que tenemos en común? Que nos tocó estar juntos y tenemos que resolver esa tarea que tenemos en común, eso que tenemos por delante. Entonces uno aprende a ser compañero, porque el compañerismo es una relación política, una relación donde tenemos que articular las diferencias en función de un proyecto compartido. La amistad es otro tipo de vínculo, es un vínculo electivo, donde dos o más personas se eligen mutuamente como amigos, como amigas, que no tienen una tarea por delante, sino que disfrutan del placer de estar juntos y de sentir aprecio uno por otra, una por otro. Entonces, me parece importante poder entender que cuando en el jardín estamos tratando de aprender a ser compañeros, compañeras, estamos tramitando esas tensiones entre conflicto, acuerdo y reglas, estamos tramitando esa formación en la praxis política. Mientras que en la amistad también tenemos que poder aprender a elegir y ser elegidos, así como también aprender a ser no elegidos o rechazados, que forma parte de la educación emocional del jardín. Pero básicamente, si nosotros podemos distinguir esto, podemos salir de esta lógica de acá tenemos que ser todos amigos. Me parece que eso licua la idea de amistad y rompe algo del sentido político del espacio de una sala de jardín. También en el espacio del jardín, la ciudadanía se relaciona con el concepto de poder. También otra categoría compleja, pero si tuviéramos que caracterizarla en términos sencillos, como decimos con ciudadanía, diríamos que el poder plantea la influencia de alguien sobre la conducta de otro. Alguien intenta influir sobre la conducta de otro. Y eso quiere decir que el poder es una relación social entre dos sujetos donde uno trata de que otro haga lo que él quiere que haga. Si lo pensamos desde este punto de vista, toda la didáctica es una relación de poder, porque cuando tratamos de enseñar algo y que otro aprenda, estamos ejerciendo poder. Y también ejerce poder, ¿quién?
en el medio de un grupo, trata de que el grupo elija lo que él quiere hacer, o elija lo que él quiere, a lo que él quiere jugar, o que lleve adelante las cosas del modo en que las quiere llevar adelante. Es decir, que la sala de nivel inicial es un lugar de ejercicio del propio poder, y donde uno aprende a ejercer el propio poder y aprende también a tramitar el poder de las demás personas sobre sí mismo. Es el lugar donde aprendemos también a ejercer nuestra libertad en esa red de relaciones de poder que ofrece el jardín. El poder es también una relación de libertad, porque si alguien quiere que otro haga lo que yo quiero que haga, es porque el otro puede hacerlo o no. Es decir, hay un margen de decisión en el otro, la otra persona. Y el poder es omnipresente, es decir, en todas las relaciones humanas se atraviesan relaciones de poder. No es que el poder es algo ajeno o es una relación particular, es un aspecto que tiene todas las relaciones humanas. ¿Cómo pensamos el poder en la sala de jardín? Tomo acá un texto de hace unos años de Gustavo Gómez, que me parece que es interesante, que habla de 4 formas diferentes de ejercer el poder, y a mí me parece importante pensarlas en relación con cómo ejercen el poder entre compañeros y compañeras, y cómo él o la docente ejerce el poder en relación con su grupo, y cuánto de eso delinea un modo político de relacionarse en el ámbito público. Un modo de ejercer el poder es la coacción, que es, no se discute. Yo decido los fines y los medios. Yo decido lo que está bien y lo que está mal. Hay que hacer esto. El autoritarismo clásico, ¿no? Que es la idea de, así como Sarmiento decía, yo soy civilizado, ustedes son bárbaros, ustedes tienen que entregar todo y ceder a lo que yo decido. La coacción plantea ese tipo de ejercicio del poder. Hay otro modo de ejercicio del poder que es el disciplinamiento, que es cuando tenemos en claro y podemos discutir lo que queremos, pero yo te digo cómo hay que hacerlo, porque esto es por tu propio bien. Justifico por qué, te doy las razones, te explico, pero no hay tu tía, tenés que hacerlo tal como yo te digo. Hay otro modo de ejercicio de poder que es la manipulación, que es hacer como que el grupo decide lo que quiere hacer cuando en realidad los estoy llevando hacia un propósito que está oculto y que es el que yo quiero. Hacerles creer que están decidiendo lo que en realidad ya está decidido en otro lado. Si me preguntan cuál es el que creo que está más presente en el jardín, me parece o me inclino a creer que este tercero es el más frecuente en las últimas décadas, porque nos da un poquito de vergüenza la coacción, o decirle a los gritos a los pibes, esto hay que hacerlo así, punto. Pero hacerles creer que hacemos lo que ellos quieren, cuando en realidad estoy manejando para que hagan lo que yo quiero, es algo mucho más frecuente. Algo muy frecuente, por ejemplo, cuando discutimos las normas, ¿no? ¿Qué normas vamos a poner para la sala? La maestra o el maestro ya lo tiene escrito en su planificación, pero les hacemos creer que son ellos los que lo deciden. Entonces creo que ahí tenemos 3 modos objetables de ejercicio del poder. Y un cuarto modo, que es el poder democrático, que es el de una autoridad que pone a discusión argumentativa tanto los fines como los medios del accionar. Se rige por normas, por leyes, y considera subordinados a los sujetos, considera sujetos a los subordinados, es decir, les da el derecho a la palabra. Me parece que ahí hay algo para pensar. El modo en que ejercemos el poder en el jardín es también una escuela de ciudadanía, es también un modo de ir preparándonos para vincularnos en esas relaciones de poder en el ámbito público. ¿Qué situaciones grupales, creo yo, son interesantes para poder analizar estas relaciones de poder que vamos describiendo? Por un lado, las relaciones, bueno, vinculadas con el poder de la autoridad, prácticas de dominación entre compañeros, de sumisión o de oposición acrítica a la autoridad. En general, nos preocupa mucho en el jardín cuando hay oposición acrítica a la autoridad, es decir, cuando planteamos algo y los pibes se oponen sistemáticamente. Decimos, uy, este chico es problemático, se opone a todo. También hay que preocuparnos cuando alguien se somete a todo. Cuando estamos con un grupo y todo lo que les proponemos les parece bárbaro, me parece que es quizás bastante más preocupante, porque ahí hay un grupo que no se anima a ejercer su libertad, que no se anima a expresar su deseo, que no se anima a rebelarse contra las imposiciones externas. Pero bueno, en la cotidianidad de la sala uno dice, menos mal que me hacen caso en todo. A la larga creo que es importante poder pensar lo problemático que es esa sumisión. También los momentos de deliberación sobre la organización grupal para realizar una actividad o conseguir un objetivo compartido, es decir,
¿cómo se organiza el grupo? ¿Cómo delibera acerca de eso? ¿Cómo eligen los grupos? ¿Cómo distribuyen los roles? Ahí tenemos un lugar para ver y para poder tratar de intervenir en función de una autoridad democrática y una posibilidad de ejercer mejor el poder. Cuando hay situaciones de inclusión, marginación o exclusión para la tarea o el juego, ¿a quién se deja fuera y por qué? ¿A quién se lo margina? Que no queda fuera, pero queda en un lugar ensombrecido. ¿A quiénes sí se incluye y por qué? Las manifestaciones de valoración positiva, prejuicios o desvalorización hacia personas o grupos sociales del entorno cercano o de otros contextos, ¿no? Los de la salita de al lado, los del barrio, esos vecinos molestos, o qué manifestaciones hay acerca de la gente que no es como nosotros. Me parece que ahí también tenemos otro lugar para mirar. Las situaciones de competencia o cooperación dentro del grupo clase o con otros grupos escolares. Ahí también me parece que hay dos cuestiones que necesitamos aprender ambas en la escuela. Aprender a competir y aprender a cooperar, ¿no? A competir, que implica poder aprender a ganar y aprender a perder, y lo que implica que estamos compitiendo porque queremos ganar, pero al mismo tiempo no dejamos de entender que esto es un juego, y aprender a cooperar, a articular las diferencias en función de un proyecto colectivo. Muchas veces el discurso escolar está más centrado en aquí todos cooperamos, las prácticas están más centradas en la competencia, ¿no? El mejor alumno, el mejor compañero, el mejor algo, pero me parece que ambas tienen un sentido y hay que poder ponerlas en juego en la educación, en la ciudadanía. Me detengo también en el tema de las sanciones. Si decimos que la educación política implica conflictos, acuerdos y reglas, las reglas también implica que algo ocurre cuando esas reglas se quiebran o se rompen. Y una de las cosas a pensar en la pedagogía a nivel inicial y de la escuela en general es cómo entendemos el lugar de las sanciones en esta educación política. Una visión posible es la visión que planteaba Rodolfo Zenet a principios del siglo XX. Él decía: las sugestiones recibidas de malos compañeros se arraigan con facilidad en el niño, y más tarde su extirpación se hace difícil. En la escuela debe, dentro de lo posible, establecerse una selección de niños buenos. Y si existiesen alumnos para los que todos los procedimientos de corrección hubiesen fracasado, es preferible eliminarlos para que no se contaminen a los demás. Es decir, se sacrificará a uno por la salud de todos. Este texto de Rodolfo Zenet, pedagogo argentino, fue profesor del Instituto Mariana Costa y de la Universidad de La Plata. Durante muchísimos años estuvo presente en la formación de maestros, por lo menos de primaria, no estoy seguro de inicial, pero el maestro de primaria durante décadas se utilizaba en la formación docente. ¿Y qué está planteando Zenet? Bueno, que en la escuela hay que someterse a la norma y que la manera de sancionar es o te acomodás a la norma o te sacamos, o te excluimos o te expulsamos. Es lo que en la sala de maestros y de maestras se llama eliminar la manzana podrida, porque si no, la manzana podrida pudre el cajón. Cada vez encontramos menos esto en el diálogo entre docentes, pero está muy presente a veces con las familias, cuando vienen a decir: ¿por qué no sacan a ese nene o a esa nena del jardín, que es tan molesto, que está molesta, que no entiende las normas? Yo voy a tener que sacar a mi hijo porque no la sacan a esas, ¿no? Porque ahí está la idea de que estar con ese niño o niña problemático es lo que genera los problemas. Dos reflexiones sobre eso. Una primera reflexión es, nosotros hace años que venimos elaborando y tratando de pensar lo que ha sido en nuestro país el terrorismo de Estado. Y en buena medida creo que avanzamos muchísimo en reconocer las responsabilidades penales, civiles y hasta económicas sobre el terrorismo de Estado. Pero en términos culturales, tenemos que pensar cuánto contribuyó la escuela a que durante la dictadura hubiera gente que desaparecía y la sociedad seguía funcionando. Y yo creo que este texto de Zenet nos da una pista acerca de cuánto la misma escuela ayudó a pensar que si alguien andaba en algo, estaba justificado que desapareciera. Primera reflexión. Segunda reflexión. Me parece importante pensar que esto era posible en un contexto en el cual la escuela era algo optativo, ¿no? Y se veía, bueno, algunos iban a la escuela y otros no, todavía no se había masificado el sistema educativo. Cuando nosotros tenemos un sistema educativo que tiene obligatoriedad desde la salita de 4 y hemos conquistado ese derecho, nuestro desafío es que nadie quede fuera de la escuela. Y no solo porque es
es un derecho de ese chico que no se está portando bien, sino porque además es una oportunidad para todo el grupo de aprender a convivir con ese chico, esa chica que tiene más dificultades para convivir con otros y con otras. Me parece que ahí también hay algo para poder pensar cómo incluir es parte del desafío en esta relación de educación política. Otra alternativa pedagógica al tema de las sanciones está muy vinculada a la escuela nueva. Hay un montón de textos sobre esto. Traje uno de Roger Cousinet, del 67. Dice: no hay faltas ni castigos en la escuela en que los alumnos hacen lo que quieren. Toda prohibición es peligrosa porque encontraría la necesidad más imperiosa del niño, la necesidad de actuar. Permitid sin cesar, cada vez más. Cuanto más permitáis, más ocasiones de obrar proporcionaréis al niño y más agradecido os estará. Es la prohibición la que crea la falta, esa falta que os molesta y de la que ni siquiera el castigo puede libraros. ¿Qué está planteando? Cierta línea de la escuela nueva planteaba, bueno, no hay que poner normas, que cada uno se exprese como quiera, cada uno es libre de expresarse y no hay que coartar a nadie. Claro, eso lo que genera es una situación de digamos, de un ejercicio arbitrario y violento del poder por parte de unos compañeros hacia otros, donde cada uno hace lo que quiere y nadie interviene, ¿eh? No vaya a ser que coartemos la libertad de alguien. Me parece que hemos podido discutir largamente esto, y en algún momento en los años 80, en la lucha contra el autoritarismo, tirábamos el agua con el bebé adentro, ¿no? Y en la lucha contra el autoritarismo también perdimos la idea de autoridad. La autoridad es algo que nos ayuda a ser libres, no algo que nos impide ser libres. Y la norma es algo que nos permite convivir, no algo que nos impide convivir. Pero hay una tradición de mejor no pongamos normas, o esta idea de que ninguna norma tenga la palabra no, porque eso inhibe, bueno, largas horas de disquisición acerca de estas cuestiones en relación con las normas. Tomo finalmente un texto de Philippe Mérier, pedagogo francés contemporáneo, famoso por su libro Frankenstein educador, pero esto es de otro libro de él que se llama La opción de educar, y él plantea, al contrario, el valor ético de la sanción. Dice: sancionar es de hecho atribuir al otro la responsabilidad de sus actos. Contribuye a su educación al crear progresivamente en él esta capacidad de imputación a través de la cual se construye su libertad. El que ha cometido la falta quizás no habrá actuado por su propia voluntad, quizá habrá sido el juguete de la influencia de su entorno, el ejercicio del poder, o simplemente de sus impulsos, pero el hecho de atribuirle la responsabilidad de sus actos, en cierto modo, le pondrá en situación de preguntarse progresivamente sobre estos y de ser cada vez más el verdadero actor de estos. ¿Qué está diciendo Mérier? Mérier dice: sí, efectivamente, la sanción ha sido históricamente muy antipática y por eso nos cuesta tanto sancionar, pero es una herramienta ética importante porque contribuye a reconocer a cada sujeto como un sujeto libre, capaz de decidir cómo actúa y por qué actúa como actúa. Incluso ese chico, cuando le decimos: ¿por qué hiciste esto?, y nos contesta: yo no fui, él me dijo, es alguien que necesita que desde la sanción le digamos: no, pero vos elegiste hacer lo que él te dijo. O yo no fui, me salió así. Bueno, pero es que vos estás permitiendo hacer las cosas tal como te salen. Sancionar no es excluir, dejar afuera, generar un daño, vengarse, es simplemente que algo tiene que ocurrir cuando se transgrede la norma, y eso le permite a cada uno entender que está ejerciendo su libertad, le permite reconocer su poder y progresivamente ir haciéndose cargo, dice Mérier, de esa libertad. Vos elegís ser como sos, vos elegís actuar como actuás. Y me parece que lo que está planteando Mérier es lo contrario de la política del pobrecito, ¿no? Como este nene se porta mal, decimos: ah, pobrecito, no puedo otra cosa, y entonces no intervengo, no le digo, no hago nada. Lo que plantea Mérier es: sí, tenemos que ir y plantearle: mira, esto que estás haciendo dificulta la convivencia de todos, no nos permite llevar adelante la tarea, hay compañeros y compañeras que no se sienten cómodos con esto. ¿Cómo podemos hacer para que vos sí puedas llevar adelante esta convivencia en el grupo? Y me parece que ese ejercicio de la sanción, de una sanción democrática, de una sanción inclusiva, es también parte de la educación política. Voy cerrando ya esta presentación para que tengamos un tiempo de diálogo, de intercambio, pero me parece que pensar estos tópicos de la educación política implica tomar en cuenta dos convicciones básicas, dos convicciones que tienen algo de utópico, si se quieren, pero que también son, como todas las convicciones,
convicciones a priori, no son algo que haya que demostrar, y que son el principio de educabilidad y el principio de educatividad. El principio de educabilidad es que todo sujeto es educable. No le podemos pedir a un sujeto un comprobante de que es educable. Son educables porque creemos en cualquier sujeto, por lo menos hasta que la vida nos demuestre lo contrario, pero cualquier sujeto que ingresa a nuestras escuelas es alguien que tiene derecho a ser educado ahí y que tiene derecho a recibir todas las herramientas que nosotros podamos poner en juego para educarlo. Y la contracara de esto es que tenemos algo valioso para ofrecerles. Hay un principio de educatividad que es que la generación adulta tiene una responsabilidad con legar toda esa construcción colectiva que es la humanidad, el mundo, a la generación que sigue. Creo que el cáncer que corroe por dentro las escuelas es la idea de que o acá hay gente que no tiene derecho a recibir educación o nosotros no tenemos nada valioso para ofrecerles. Al contrario, las dos convicciones fuertes que nos hacen seguir cotidianamente es la educabilidad y la educatividad. Y yo entiendo que para cualquier propietario de molinos los Quijotes estén prohibidos, pero necesitamos Quijotes que sigan planteando, bueno, nosotros seguimos dando esta lucha, aún en aquellos casos en que los resultados no nos resultan favorables, porque de eso se trata nuestro trabajo. Y cierro con una frase de Paulo Freire, que dice: la ciudadanía realmente es una invención, una producción política. En este sentido, el pleno ejercicio de la ciudadanía por quien sufre cualquiera de las discriminaciones, o todas al mismo tiempo, no es algo que se usufructúe como un derecho pacífico reconocido. Al contrario, es un derecho que tiene que ser alcanzado y cuya conquista hace crecer sustantivamente la democracia. La ciudadanía no llega por casualidad, es una construcción que, jamás terminada, exige luchar por ella. Exige compromiso, claridad política, coherencia, decisión. Es por esto mismo por lo que una educación democrática no se puede realizar al margen de una educación de y para la ciudadanía. Y agrego, en el contexto de 40 años desde la transición democrática, tenemos que entender que o producimos desde la escuela una cultura política democrática, pluralista, inclusiva, o esa cultura política no va a existir por sí sola. El desafío de la escuela es que desde la salita de 2 o de 3 del nivel inicial empecemos a construir esa cultura política, esa praxis política de atravesar el conflicto, el acuerdo y las reglas para ir produciendo una ciudadanía que la misma escuela puede generar. Bueno, hasta aquí llegamos con la presentación y les dejo los textos que presenté. ¿Puedo ya dejar de compartir? Ahí está, vuelvo a ver las caras. Bien, muy bien, aquí estamos, aquí estábamos. Bueno, qué lindo, Pindo. Me tomo la libertad como coordinador de la mesa, digamos, de hacer un breve comentario antes de, por supuesto, abrir la palabra a quien quiera tomarla. Cuando vos hablabas de esta primera definición de ciudadano como el que pertenece a una comunidad política y de la política como la actividad del ciudadano, en una especie de definición circular que vuelve sobre sí misma, pensaba que esto invita a pensar también en qué sentidos el aula es una comunidad política. Porque bueno, si el ciudadano es el que pertenece a una comunidad política, pensar al alumno como ciudadano es al mismo tiempo pensar a la escuela como una comunidad política o al aula como una comunidad política, y que eso abre unas cuantas preguntas interesantes. Y después, creo que esta idea de las definiciones circulares que se repite en esta conceptualización tan bonita que Tomás de Campillo, de las reglas, el conflicto y el acuerdo, como un sistema dinámico, digamos, y no como una definición cerrada, sino como una idea de describir el movimiento de esa comunidad política. Me acordaba que cuando yo estudié como maestro jardinero, el tema favorito era los límites, así se lo llamaba, ¿no? Entonces venía alguien a dar una charla sobre los límites. Un día venía uno, otro día venía otra, y que la idea del límite no es exactamente una regla, tampoco es exactamente un acuerdo, pero quizás a lo que más le rehúye es a la idea de conflicto, ¿no es cierto? De las tres que planteabas ahí, ¿no? Me acuerdo que era un tema favorito, había un montón de textos, circulaban por ahí en fotocopias sobre cómo trabajar los límites, entonces el favorito era el de las reglas por reciprocidad de Piaget,
porque entonces uno tenía que asegurarse de que los niños comprendieran el porqué de determinada sanción, y se oponía a la idea de sanción a la de castigo, pero había como una idea muy práctica del límite, desde el concepto de límite. Uno como docente tenía un problema de manejo del grupo, y el límite era la herramienta que le permitía dominar ese problema. Entonces esta idea de Freire de una construcción jamás terminada, y que tiene bastante que ver con esta circularidad entre conflicto, acuerdo, regla, tal vez no estaba tan bien expresada en la idea de límite, ¿no? A esto, por supuesto, creo que también contribuyen las otras distinciones que haces de una manera así, con esa estructura bonita de tipologías, ¿no? La distinción entre amigos y compañeros, la distinción entre coacción, disciplina y manipulación, que me hizo acordar a una vieja clasificación de Roger Hart, un autor que por los 90 había publicado La escalerita de la participación, y era un texto en el que dibujaba incluso una escalerita que iba desde la manipulación hasta un montón de estadios distintos de comprender la participación infantil, el más elevado de los cuales no era la participación toda en manos de los chicos, sino una cosa consensuada y compartida entre adultos y chicos, ¿no? En relación a la siguiente distinción de la que tomé nota, que es la de competir y cooperar, pensaba que me disparó inmediatamente algunas reflexiones acerca del juego, porque el acto de jugar, la competencia y la cooperación también se articulan de una manera muy dinámica, y aparecen siempre las dos, y a veces se pone el acento en una y se critican los juegos competitivos, y a veces se pone el acento en la otra y se moraliza como para bien al juego, como un espacio para estar con otros, etcétera, desoyendo que también se da el enfrentamiento, y que todas las metáforas del juego, como decía Wisingan, son las metáforas de la guerra. Cuando mencionaste esta reflexión respecto de cuánto contribuyó la escuela a un pensamiento reaccionario, al por algo será, algo habrán hecho, etc., me acordé de una investigación muy linda, no puedo acordarme ahora de quién la hizo, pero que trataba de demostrar que la guerra de Malvinas no hubiera sido posible sin el machacamiento desde muchas décadas antes de la cuestión Malvinas a nivel escolar, que la escuela instaló en el tema Malvinas una especie de causa honda en el corazón de los argentinos, que nos permitió justificar, bueno, no sé, yo era chiquito, pero digo, a los argentinos en esa época les permitió justificar un desatino como el de la guerra que emprendió la dictadura, ¿no es cierto? Bueno, esto un poco, no he profundizado mucho en ninguna de ellas, pero solamente para leer en voz alta mi apunte, mis reacciones, mis anotaciones. No sé si vos tenés ganas de decir algo sobre eso, o si directamente abrimos a más comentarios o preguntas, como vos quieras. Sí, podemos abrirlo. Pueden mandar comentarios en el chat o abrir la palabra acá. Me quedo pensando en esto que decías de la participación. A veces tenemos una expectativa de que la sala de jardín o el aula de la escuela debería ser un lugar donde no haya conflictos. Y eso implicaría anular la potencialidad política del espacio pedagógico, ¿no? O sea, ¿por qué hay conflictos en una sala? ¿Por qué hay conflictos en una escuela? Porque hay gente. O sea, si nosotros queremos que no haya conflicto, eliminamos a la gente y no más conflictos. Pero si hay gente, hay conflictos. O sea, el conflicto es constitutivo de la vida social. Y nuestro trabajo es trabajar con gente. Si trabajáramos con tornillos o con cuerpos inertes, seguramente no habría conflictos entre ellos. Pero lo valioso de la sala es que haya conflictos y que haya un modo de procesar el conflicto. Digo esto porque la idea de límites, que era la idea de cierto que predominaba en una época, era la idea de cómo hacemos para tratar de que no haya conflictos en la sala. Y en realidad me parece que hay que pensar cómo hacemos para que los conflictos sean un motor de aprendizaje, sean una oportunidad para que el grupo crezca en el modo de tramitar los conflictos, ¿no? Pero si nosotros pensamos en cualquier espacio público y en cualquier espacio privado hay conflictos, y el conflicto no es algo que sea maligno o pernicioso. Por el contrario, en muchos casos el conflicto expresa una manera de poder ir generando una alternativa a la situación actual que la supere, que la mejore. Entonces me parece interesante salir de esa idea del límite y poder pensar, bueno, ¿cómo tramitamos el conflicto? Pero eso implica también un cambio de posicionamientos
entre colegas y desde los equipos directivos, ¿no? Que en una sala cuando hay conflictos, eso no es expresión de que algo funciona mal, es expresión de que algo funciona, de que algo está ocurriendo. Me parece que está bueno. Pero bueno, obviamente mucho más para seguir pensando. Alguien levantó la mano, ¿no? Sí, Daniela levantó la mano, te escuchamos. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Yo estoy haciendo el postítulo del Infod y bueno, hoy tuve la posibilidad de justamente en el módulo 2, en la clase 2, escuchar un video de Isabelino y otro de Perla Selmanovich, ¿no? Y hablaban sobre esto, la obligación del cuidado, ¿no? La importancia del cuidado de las infancias. Y hablaba de estos límites, que esos límites, en vez de ser límites, sobre todo en la relación familia-jardín, debería ser una frontera, ¿no? Donde sea más permeable y donde se busque con la mediación de la cultura un espacio de intercambio y de avance, ¿no? Que uno siempre dice, no, los padres solo vienen y depositan a los chicos y no participan cuando uno los llama a un acto escolar o a un taller, pero también a veces como institución ponemos espacios o tiempos que no tenemos en cuenta los espacios de las familias, ¿no? Que a veces no vienen no porque no quieren, sino porque tienen otras obligaciones en cuanto al trabajo. Entonces es una cuestión de buscar en esa frontera la participación de ambas partes, ¿no? O sea, no imponer desde el jardín, ni dejar que nos impongan desde la familia, sino buscar puntos en común donde uno pueda realizar actividades, como por ejemplo ahora en Provincia de Buenos Aires que se está haciendo todo lo que es la lectura abierta, ¿no? Más allá de las maratones de lectura que se suelen hacer en el nivel inicial. Bien, gracias Daniela. En principio que aguante volver a ver, escucharme después de haber visto el video antes. Es un reconocimiento especial por eso. Me quedo pensando con este tema de la frontera que decís, no sé qué video viste, pero en la relación entre familias y jardines muchas veces hablo de las tensiones en torno a la legitimidad, y ahí hablo de la demarcación de una frontera entre la legitimidad propia de las familias y la legitimidad propia de la escuela como espacio público. Porque esta negociación entre familia y escuela no puede ser la búsqueda de un punto medio, donde nos quedamos en el medio de lo que pensamos, sino poder reconocer la legitimidad de cada organización en su territorio. En este sentido, la escuela, la familia tiene derecho a tener sus propias orientaciones de búsqueda de la felicidad, sus propias tradiciones culturales, sus propias elecciones de vida, y entonces hay un punto en el cual nos encontramos cada vez más con familias que dicen, yo tengo otra concepción de salud, tengo otra concepción de, qué sé yo, del sueño, de la vestimenta, de la comida, y encontramos un montón de diversidades para las cuales, si la escuela sigue pensando que nosotros tenemos el parámetro para civilizar bárbaros, todo lo que digan como diversidad hay que desconocerlo, pero creo que ahí hay una legitimidad para reconocer. Pero por otro lado, cuando la familia nos dice, bueno, yo le pego porque es la manera que nosotros tenemos de educarlo, ahí tenemos que plantear, no, nosotros tenemos como institución una responsabilidad en torno a los derechos de niños, niñas y adolescentes, y entonces ahí hay un límite a la diversidad posible. Entonces, esa frontera no es un punto medio, sino que es un reconocimiento de legitimidades diferentes y articuladas en torno a los sujetos. Es parte del trabajo de la escuela construir ese Estado de Derecho de la infancia que muchas veces va a contrapelo de tradiciones culturales que influyen en la vida doméstica, ¿no? El maltrato, el abandono, el abuso, y entonces es parte del trabajo del jardín poner una señal, una advertencia en ese terreno, ¿no? No sé si va por ese lado lo que planteabas. ¿Quién No, yo por ahí lo que planteaba, que era lo que vi en el video de Perla Selmanovich, que hablaba de esa frontera y que siempre esos acuerdos se pueden lograr mediados por la cultura, ¿no? No como una imposición. O sea, porque hay, como vos decís, hay culturas que tal vez tienen arraigado el castigo y bueno, uno tiene que partir de ahí y bueno, y plantear, ¿no? A ver, ¿qué puedo hacer? Ahora tenemos la herramienta de la ESI. Bueno, desde la ESI, ¿cómo podemos trabajar con esas familias para mostrarles que hay otra realidad, ¿no? Porque a veces es por falta de cultura que se manejan de una determinada manera.
¿Puedo pero no, aportar no por algo? eso somos bárbaros, estamos educando al bárbaro, sino buscar Ujú. puntos socializadores con las familias también. ¿Quién Mira, acá hay dijo? una mano Sí. levantada de Patricia que quiere intervenir. Patri. Buenas tardes. Buenas. A raíz de todo lo que estoy escuchando en el debate, que está interesante, me parece importante traer en este debate el tema de la crianza compartida, ¿no? Esto de que hoy estamos muy relacionados con las familias, que no solamente todo este bagaje que trae el niño desde su crianza es responsabilidad de la institución, digo como el niño ciudadano, sino que también desde el día que nació hasta que tuvo sus 3, 4, 5 años que ingresa a una institución, está la parte de la responsabilidad de la crianza en la familia y también cuando entran a la institución, nuestra parte es esto de compartir esa formación que los chicos traen, pero también la familia admitiendo ciertas maneras en las que se manejan las instituciones, ¿no? Y a raíz de todo eso veo esta parte que decíamos de ciudadanía y poder. Como docente, no siento que yo ejerzo un poder hablando desde el plano personal, sino que somos mediadores de situaciones, ¿no? En esto de cuando surge el conflicto, de cómo ponernos de acuerdo, de cómo llegar a puntos en común para una convivencia, más allá de las diferencias que podemos tener, ¿no? Las pautas de convivencia ayudan mucho también, creándolas con las familias y con los niños, así sea para dentro de la sala, para compartir espacios diferentes, una ludoteca, una biblioteca ambulante. Creo que todo eso nos va formando, nos va moldeando a nosotros como docentes y a los niños como ciudadanos participantes de distintas situaciones que se presentan. Bien. Patricia. Patricia López, ¿cómo estás? ¿Querés? ¿Cómo les va? Hola Yo Patricia, pensaba, buenas tardes. ¿cómo anda? Yo pensaba, porque yo precisamente, ¿te acordás de este Isabelino de Mayo, cuando hiciste una charla para Entre Ríos, comentamos esto de la crianza compartida, y vos me dijiste algo que a mí me quedó, que en realidad lo teníamos presente, pero a veces se nos traspapela. ¿Qué pasa cuando en las familias no hay del otro lado responsabilidad en esa crianza? Pensaba en esto y en esta situación. Me parece que el jardín todavía tiene muy arraigado de que somos todos diversos, pero qué interesante que es que la familia diga que la forma de educar o la forma de comportarse o la forma de responder sea la que el jardín enseñó. Y aunque esté todavía muy solapado, todavía se da mucho la sala, que por allí tendríamos que volver a mirarnos, revisitarnos las prácticas y volver a pensarnos como que, bueno, en esa diversidad hay un montón de cuestiones que tenemos diferentes entre las crianzas de la familia y unas propuestas con intencionalidad pedagógica del Estado como agente del Estado, pero ver, yo no sé si hablar de ese límite o frontera, pero sí tener la cintura y la capacidad, porque en eso sí, los docentes tenemos que tener la capacidad de decisión, hasta dónde yo puedo compartir algunas medidas con la familia, hasta dónde las puedo respetar en la diversidad, y hasta dónde, como agente del Estado, también yo tengo que pararme y decir, bueno, si esto involucra o pone en riesgo la integralidad, el cuidado de ese niño, yo tengo leyes que me amparen como agente del Estado, además me obligan a garantizar el cuidado y la protección integral. Entonces, pienso que también es muy importante tener en claro esto de que lo que se vivencia en la sala de jardín no es preparar para la vida, sino que los vínculos, las relaciones que se dan en el jardín con la familia, los jardineros y con nosotros para con los chicos, tiene que ser una convivencia donde podamos tener voz y voto, los chicos también, y ver hasta dónde llega la cuestión privada que debemos respetar dentro del marco de la diversidad de una sociedad y hasta dónde es cosa de interés del Estado, porque las infancias tienen que ser cuidadas.
Y eso me parece que el docente, los equipos de gestión, los supervisores, los equipos provinciales, tenemos muchísima responsabilidad. Tener una buena formación que nos permita tomar buenas decisiones o decisiones acertadas, o revisar las decisiones que tomamos, pero que es un ejercicio de ciudadanía para todos, pensaba. Bien, gracias. Hay más gente levantando la mano. Karina. Hola, buenas tardes. No, yo pensaba en esto retomando un poco lo de que tiene que ver esto de la construcción ciudadana y el jardín de infantes. Bueno, el nuevo diseño curricular en la provincia de Buenos Aires en particular, estas perspectivas, ¿no es cierto?, transversales de interculturalidad, de educación sexual integral, de la centralidad de la enseñanza, cómo nos ordenan, ¿no es cierto?, de cierta forma, las formas de pensar y de replantearnos cómo llevar adelante nuestras prácticas de enseñanza. Hoy justamente entraba a una sala y bueno, justo volvían los niños del patio y la docente los sienta en ronda y empieza con que iban a reflexionar sobre algunas situaciones vividas en el patio. Bueno, yo dije, sí, por ahí vamos, ¿no? A esto que tiene que ver con la construcción ciudadana, con poder compartir algunas situaciones, debatir, hasta que, bueno, cuando iba escuchando la conferencia recién, aparecen todas estas cuestiones, ¿no?, de las reglas, de la autoridad y el autoritarismo, ¿no? Porque primero empezaron a decir si eso se podía hacer, si no, buena oportunidad para poder trabajar la amistad, el compañerismo, porque con quién elijo jugar, con quién juego, con quién no, en qué momentos, ¿no?, esa libertad está dada, en qué momentos el agrupamiento y el aceptar ser compañero de y poder trabajar con, hasta que en un momento surgió esto, ¿no?, de parece que no estamos aceptando las reglas, ¿no? Siempre se nos filtra algo de todo eso. Y bueno, nada, a medida que iba escuchando la conferencia me imaginaba escenarios, situaciones que pude observar, como así también toda la primera parte de la conferencia, que bueno, en otro de mis roles trabajo con mis alumnas en una de tus conferencias en relación a las diferentes imágenes escolares, donde aparece esto, ¿no?, de la escuela como guante, como criada, como yunta, como, ¿no es cierto? Y bueno, todo, siempre algo va quedando, que es parte de nuestra trayectoria, nuestra biografía también escolar, que se va cruzando en estas decisiones, y que es difícil el trabajo real de la construcción ciudadana en las escuelas en general y en el jardín de infantes también. Así que bueno, es un poco el aporte en cuanto a lo que uno pudo hoy justo vivenciar, y digo, bueno, era esto que quería aportar. Gracias. ¿Quién está levantando la mano? ¿Mabel Martínez? ¿Sí? ¿Y alguien más? Y después Camila Janina Amadeo. Sí. Está silenciada, Mabel. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mabel Martínez de General Rodríguez. Al escuchar las compañeras y escucharte con el gusto de siempre, me ponía a pensar sobre la construcción de los reglamentos de convivencia del aula, ¿no? Seguimos entrando a las aulas, como decía la compañera, y en esto de reflexionar, poder observar las caritas felices, las caritas tristes, y esto que hablamos siempre y tratamos de modificar justamente por la construcción del ciudadano que hablabas hoy, ¿no?, que representan en realidad la voluntad del docente, la idea del docente, y no por ahí de poner en discusión, ¿no?, cómo convivimos dentro del aula. Es una pregunta que siempre me hago y que vamos encontrando por ahí algunas aproximaciones a respuestas, pero que todavía sigue muy vivo en el espíritu del jardín de infantes, ¿no? A esto quería aportar como para que lo pensemos. Gracias, Mabel. ¿Camila? Hola, ¿Hola? ¿se me escucha? Sí, perfecto. Hola, ¿qué tal a todos y a todas?
Es re interesante lo que están planteando las compañeras. Bueno, yo tengo un año recién en la docencia, así que como que trato de agudizar todos mis sentidos para adquirir experiencia y bueno, consejo y todo para mi práctica docente. Y algo que he observado a raíz de esto del conflicto en sí en la sala, y lo ligué directamente con el tema de ser libres, ¿no? Dejarlos a ellos ser libres. Y he notado que hay situaciones que como que las mismas docentes quieren evitar. Algo básico, ¿no? La multitarea, ponele. Y hay momentos donde decís, bueno, acá planteo un sector de construcción y acá planteo un sector de dramatización. Y cada uno elige dónde ir. O, bueno, masa con casita. Cosas que mezclan los chicos. Y como que no quieren hacerlo. No quieren dejar que los niños y las niñas mezclen los juguetes. Y digo, es un conflicto eso. Y al no dejar que lo hagan, no estamos dejando que sean libres y tampoco le estamos dando la confianza de poder construir el vínculo y decir, bueno, a ver, quieren jugar con esto, quieren jugar con aquello, pero la idea es que después, bueno, esto de acuerdos, podamos ordenar, podamos encontrar las cosas fácilmente cuando queramos volver a jugar. Algo tan básico, ¿no? Digo, a mí me gusta escuchar y llevarlo a la práctica, si no es como que no lo puedo aprender. Y me remitía esta charla a esos ejemplos prácticos, porque muchas veces somos nosotras las que no damos lugar a que ellos puedan construir esa ciudadanía mediante esos momentos tan prácticos, tan sencillos como dejarlos decidir si quieren jugar a esto o si quieren jugar a aquello. Y después, yo lo que hago mucho es esto que decía Karina, de volver a retomar las situaciones que han sucedido en la sala. Es ahí donde los hacemos conscientes de todo lo que fue pasando dentro de ese momento, de esas situaciones que vivimos, ¿no? Porque por ahí las infancias tienen eso de lo efímero del momento, de listo, y está bueno dialogar con ellos y ayudarlos a poder también agudizar las acciones en sus vínculos, ¿no? Nada, la verdad que está buenísimo este espacio para seguir repensando, revisitando nuestras prácticas y, bueno, ser mejores docentes cada día. La verdad estoy súper agradecida por estar en este momento. Gracias. Bueno, gracias a vos, Camila. Ahí te mandan un mensaje en el chat de Lidia. ¿Hay más gente levantando la mano? ¿Tamara? Mara Blum, sí. Buenas, baja hija. Bueno, gracias por el espacio. Soy de otra universidad. El profe estuvo dando la cátedra de Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Moreno. Agradezco realmente la invitación. Bueno, la invitación, lo que fue la difusión de estos espacios. Yo los necesito sumamente porque, bueno, nosotros tenemos centro de estudiantes en nuestro jardín y realmente mi idea es, por supuesto, seguir investigando y avanzando en relación a la ciudadanía, y me parece importante por ahí también tener en cuenta un concepto que, más allá de un conflicto, la importancia del interés, ¿no? Y en este caso, poder escuchar a los niños y a las niñas en relación a sus deseos e intereses. Después, que es parte de lo que hacemos en el centro de estudiantes. Y después poder, había un concepto que por ahí no me gustaría saber, por ahí de Meriu, creo que habías hablado vos, profe, en relación a las sanciones, bueno, de cuáles son en el caso de este autor, o cuáles serían las mejores sanciones posibles en relación a la reflexión, ¿sí? Si esto cómo se aplica en situaciones ideales, si es una reflexión individual, si es una reflexión de un docente con el niño, si esto es algo que se hace en grupalidad. Bueno, por ahí expresar un poquito más eso para tener una mejor idea del concepto del autor, ¿sí? Eso. Gracias. Gracias.
Bueno, si les parece, hago algunos comentarios sobre los aportes. Siempre digo que no es la respuesta correcta, digo, son mis lecturas, mis comentarios sobre los aportes que aparecieron. A ver, por un lado apareció el tema de la corresponsabilidad jardín y familias. Yo creo que es una categoría importante la de corresponsabilidad, pero que tiene cara y seca, digamos. ¿Qué es lo valioso de la corresponsabilidad? Reconocer la legitimidad y la autoridad que tienen tanto la familia como el jardín para intervenir en los procesos de crianza y de educación de niños y niñas. ¿Qué es lo que me parece riesgoso? Me parece riesgoso suponer que ambas instituciones tienen que estar en paralelo y que si una falta, la otra no puede hacer nada. Sobre todo, me pasa que a veces me encuentro colegas que dicen, la familia es corresponsable, si este niño o esta niña no tiene una familia que colabore, entonces estamos fritos. Digo, allí donde un chico o una chica tiene una familia que colabora, coopera, enriquece la experiencia cotidiana de cada chico en el jardín, y dialoga constructivamente con el jardín, todo va maravilloso. Allí donde hay chicos y chicas que no tienen una familia que acompañen, o al revés, que van a contramano de las necesidades y de los intereses de cada chico y cada chica, el trabajo del jardín tiene que ser mucho más, es mucho más necesario y tiene que ser mucho más presente. Entonces no es que cuando la familia falta, el jardín puede decir, me excuso en que no tengo incidencia. Al revés, nuestro trabajo es muchas veces ir a contrapelo de ese contexto donde no hay acompañamiento para la crianza de un chico o una chica. En ese sentido también, cuando una mencionaba la ESI y los lineamientos transversales del diseño curricular bonaerense, acá tengamos en cuenta que hay gente de todo el país y entonces las normativas y los diseños curriculares son distintos, no es que están todos iguales, ni al mismo ritmo, ni con los mismos códigos, tengamos en cuenta esto. Pero cuando trabajamos en la ESI, muchas veces también me encuentro con gente que dice, bueno, esto está definido en la ESI y eso nos va a facilitar mucho el trabajo cotidianamente. Sí y no, porque si nosotros queremos trabajar en función de una sociedad más justa, más inclusiva, más solidaria, menos violenta, sin abusos, no es porque esa sociedad ya existe. Estamos trabajando en el jardín produciendo una provocación cultural, allí donde del otro lado existen un montón de injusticias y de situaciones que ameritan la necesidad de la ESI. Entonces nos dan un respaldo legal fundamental, pero no supongamos que eso va a ocurrir sin conflicto. Lo esperable es que del otro lado haya más de una familia que diga, que se sorprenda cuando nosotros aboguemos por la igualdad de género o por derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Digo esto porque a veces me encuentro con miradas excesivamente ingenuas sobre esto, como si existiendo la ley ya no habrá conflictos. No, la ley lo que nos da es espaldas, nos da un amparo para poder procesar esos conflictos. Y algo parecido ocurre con las normas de convivencia en la sala. También me encuentro con colegas que dicen, bueno, si yo tengo un buen marco de convivencia para la sala, ya está, no va a haber ningún conflicto. Eso es como suponer que porque está la regla del juego en el partido, no va a haber nadie que la toque con la mano, ni va a haber ningún foul. Lo esperable es que sepamos, bueno, las reglas de convivencia nos anticipan cómo vamos a mirar los conflictos cuando aparezcan, pero no los anulan. A veces hay gente que dice, bueno, si ya hablamos de las normas, ¿por qué siguen incumpliéndolas? Bueno, es como a principios de año mostramos un cartel con las letras y con los números, pero la gente no sale escribiendo y haciendo cuentas. Lo esperable es que haya un proceso de incorporación, de aprendizaje, de ir trabajando con esas normas, ¿no? Pero tenemos a veces una expectativa de inmediatez, una expectativa de que la norma funcione por sí misma como algo que modifique la convivencia. No, la norma lo que hace es generar ese marco que nos permite intervenir con mayor posibilidad, ¿no? Y también, decía también una de las compañeras, la multitarea que genera conflictos. Es lo mejor que nos puede ocurrir. O sea, que haya conflictos en la sala es lo que permite el aprendizaje de cómo procesamos el conflicto. Precisamente porque al haber conflictos tenemos que decir, bueno, a ver, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo hacemos para que se puedan satisfacer los deseos, los derechos de todos?
¿qué hacemos? ¿Nos damos un tiempo cada uno? ¿Nos turnamos? ¿Tenemos que reconocerle al otro porque yo ya estuve demasiado tiempo? ¿Tenemos que elegir por mayoría o en algunos casos no hay mayoría que valga? Porque si todo se elige por mayoría, a veces la mayoría también impone una arbitrariedad a las minorías. Nosotros sabemos que no siempre las mayorías son legítimas. Si nosotros decimos, bueno, votemos, ¿ponemos una rampa a la escuela o no? Como la mayoría viene caminando, no ponemos ninguna rampa y el que viene en silla de ruedas se joroba. Digo, no. En algunos casos hay minorías que también tienen su derecho a ser incluidos en algún momento y entonces tenemos que acomodar a las mayorías para incluir a cada uno, a cada una. Eso es parte de la deliberación dentro de la sala. Una compañera hablaba también de a veces en el diálogo con las familias falta de cultura. A veces también hay exceso de culturas, o sea, hay culturas distintas, visiones distintas sobre los mismos temas. Nos pasa cada vez más que, a ver, hace 40, 50 años, o quizá un poco más, teníamos más claro acerca de qué era lo sano y qué no era sano, qué era correcto, qué era incorrecto. Y cada vez más, en todos los territorios de la vida cotidiana, encontramos pluralidad de voces, ¿no? O sea, para mi abuela, comer sano era comer mucho y estar gordito, ¿no? Y guisos con mucha grasa. Ahora difícilmente podemos decir eso es comer sano, pero tenemos unos que dicen que comer carne sí, que comer carne no, que comer leche sí, que tomar leche no, que comer una cosa así. Tenemos medicina alopática, homeopática, ayurveda, de lo que venga. Hay una enorme variedad de respuestas a situaciones que antes eran unívocas, si colecho, si separación temprana de niños y niñas del cuarto de los padres. Todo eso afecta fundamentalmente las primeras salas del jardín, y me parece que ahí es donde hay una fricción fuerte con las familias, y ahí es donde tenemos que poder reconocer que del otro lado hay legitimidades, y no necesariamente falta de cultura, no es que yo tengo la cultura y del otro lado no la tienen, es que hay elecciones de vida distintas. Sí, el límite es los derechos reconocidos a niños, niñas y adolescentes. No hay, ese es el límite claro. Con respecto a las sanciones, a ver, antes Daniel hablaba de Piaget, las reglas por reciprocidad, y me acuerdo de también textos de Constance Camille sobre las sanciones en los años 80, y siempre tenemos la expectativa de cómo podemos encontrar un sistema de sanciones que nos resuelva el problema. Y yo creo que lo primero que hay que erradicar es la idea de un régimen automático de sanciones. Eso es lo que nunca funciona. Si nosotros decimos, romper un vidrio son 5 amonestaciones, como era en una época en la escuela secundaria, eso también implica que, bueno, yo puedo romper hasta 4 vidrios por año, porque al quinto me echan, pero puedo ir negociando con cuántos vidrios rompo en cada año de la secundaria. O si decimos, bueno, el que rompe el vidrio lo paga, el hijo del vidriero puede romper los vidrios y el que no tiene plata no puede romper ninguno. Me parece que el criterio fuerte de la sanción, y a eso apunta Mériès, es que, en primer lugar, tiene que haber una respuesta institucional a la transgresión de una norma. Algo tiene que ocurrir. Si no ocurre nada, la norma tiende a desaparecer. La norma se diluye porque no pasa nada, ya deja de ser... Entonces, el primer sentido de la sanción es restituir la norma. Y el segundo propósito es que quien transgredió la norma la incorpore. Es decir, ese es el sentido formativo de la sanción. No producir un daño, una venganza, un dolor, simplemente es que la incorpore. Si estamos en la sala y decimos, bueno, a ver, todo el grupo, si hacemos silencio, leemos un cuento. No hicimos silencio. ¿Cuál es la sanción? Y no leemos el cuento. Por lo menos hoy no lo hicieron posible. Vamos a ver si mañana podemos. Hoy no pudimos. Esa es la sanción. No es que después tendrán que estar arrodillados sobre maíz porque no hicieron silencio. Es que no leemos el cuento. Hubo un problema en el arenero y se estuvieron tirando. Bueno, cuando volvemos nos quedamos un ratito pensando y después lo que tiene que hacer cada uno es contar cómo vivió la situación y el otro tiene que escucharlo y después contará el otro y el otro tiene que escuchar. Y la sanción es que hay que hablar y escuchar lo que el otro tiene para decir. Y a veces uno puede decir, pero que no va a haber otra cosa que va a pasar. No, no es poco. Hay algo que pasa, que es que intervengo para que cada uno tenga que escucharse allí donde no se tenía que escuchar. A veces le podemos decir a un chico, mirá, no estás pudiendo estar en esta tarea, entonces te pido que salgas un ratito y cuando vos sientas que estás en condiciones de entrar, te vas a volver a meter en la tarea. Fíjate cuándo podés entrar. Eso ya es una sanción.
y a veces vuelve a entrar y le tenemos que decir, no, pero volviste a entrar y pasó lo mismo, entonces quédate fuera un ratito hasta que te calmes y después sí vas a volver. Esas intervenciones solo tienen sentido si procuran que alguien incorpore la norma, no la vergüenza o el dolor. Simplemente si esa sanción permitió que alguien incorpore la norma y que entienda el sentido de la norma, ya está. Ahora, esa comprensión e incorporación de la norma es un proceso, no es algo que se puede hacer de un momento para el otro, ¿no? Digo, también ahí pensemos que lo usual con las normas que nos damos es que nosotros ponemos normas ahí donde tenemos dificultades. En todos los jardines hay una norma que dice llegar horario, y tenemos colegas adultos grandes que no llegan horario. Entonces, precisamente por eso es que está la norma, pero sabemos que a veces no es fácil cumplirla. Nos pasa también en el ámbito de la familia, que también decimos, bueno, a ver, nos sentamos todos a comer a cierto horario y no lo logramos. Lleva tiempo. Para muchos chicos la norma implica poder frenar un impulso interior, y a veces lleva un tiempo, y a veces implica ir construyendo acuerdos, decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para avisarte a tiempo antes de que te desbordes, empieces a patalear? Entonces, sancionar es intervenir para lograr que cada uno vaya incorporando progresivamente esas normas. No lo pensemos en términos de un sistema de puniciones, porque eso es lo que creo que no ha dado nunca resultado. Y cierro también. Alguien mencionaba lo efímero del jardín. Y yo digo, sí, lo del jardín es efímero, cada cosa que pasa es efímera, pero va construyendo pequeñas marquitas en la subjetividad de cada uno que se van haciendo invisibles. Buena parte de lo que somos o de lo que no somos son esas marquitas que nos fueron haciendo en la infancia, para bien o para mal, y que han quedado invisibilizadas, pero esas marquitas que nos permitieron reconocernos como sujetos con derechos, que nos permitieron el derecho a expresar nuestra posición, nuestro deseo, nuestro interés, que nos permitieron o no saber que contábamos con otras personas. Entonces, esas pequeñas marcas que son efímeras cada una, tienen una presencia enorme en la vida de cualquier adulto, y por eso me parece que es fundamental el trabajo del jardín. Son tan presentes que están invisibilizadas, y nos quedan en una memoria que a veces nos cuesta mucho recuperar. Y Pindo, yo quería hacer una acotación cortita. Una cosa que enseguida tendemos a hacer cuando pensamos estas cuestiones es pensar las sanciones en relación a los chicos, lo que los chicos tienen que modificar, etc. Creo que hay algo de la mirada del docente, hay algo de la mirada de la maestra en la sala, que también vale la pena poner en la ecuación, ¿no? Pensaba en las conductas o inconductas de los chicos cuando son pensadas desde la mirada docente como logros o dificultades, ¿no? Esto se ve muy plasmado en los informes que se escriben de los chicos y que dicen, bueno, esto lo logró, espera su turno para hablar, le pega al compañero, no le pega, es agresivo, no sé qué. Bueno, todas estas aseveraciones a veces, que más allá de cómo se redacten, subyace a esas escrituras una lógica del logro, no logro, etcétera, y que frente a situaciones conflictivas, lo más interesante que puede hacer el docente, pensándolo desde el enfoque que vos planteás, ¿no? Es tratar de pensar qué sucedió ahí, qué puedo mirar, qué análisis puedo hacer, cómo puedo rodear esa situación de palabras. Entonces, dos ejemplos muy del jardín, muy chiquitos, ya que entramos en esta tesitura también un poco más de meternos en la sala, en este tramito final. Un nene y una nena se pelean por un juguete, pero esa definición, un nene y una nena se pelean por un juguete, metiéndonos dentro de la situación, mirándola mejor, uno ve que, por ejemplo, el nene le saca el juguete a la nena, y la nena empieza a llorar, arrebatada de su juguete, pero él enseguida le devuelve el juguete, y la mira como deja de llorar y sigue jugando. Y le vuelve a sacar el juguete, y se queda fijamente mirándola. Eran nenes de 2 años, esto lo vi en el jardín maternal, en el que trabajé un montón de años, y varias veces sucede esto, 6, 7 veces le quita y le devuelve el juguete, y se queda mirando la congoja y la descongoja de la niña. Entonces, frente a esa situación, si uno la tipifica y dice, niños que no comparten un juguete, hay que compartir, entonces uno va y lleva otro juguete parecido y le dicen, listo, uno para cada uno, resuelto el problema, ahí uno mató el conflicto, digamos, ¿no? Y también se privó de ver lo que estaba pasando, que a ninguna, por lo menos a la que arrebataba no le interesaba el juguete, le interesaba entender la reacción de la nena.
Y lo que hacía falta ahí no era otro juguete, sino una palabra que le pusiera un poco de vocabulario a esa situación que lo inquietaba, que lo fascinaba, que le producía cosas. Y bajo el título Niños que se pelean por juguetes, caben 1.000.000 distintos de situaciones que pueden ser leídas, entendidas. Entonces quizás el corrimiento un poco de lo logró, no lo logró, le sale, no le sale, pega, no pega, que a lo mejor se resuelve a los reglazos. Y a los reglazos quiere decir poniéndole reglas y chau, uno para cada uno, digamos. También se le opone una mirada más sensible, más con ganas de entender y de analizar, que de resolver y sancionar por parte del docente, ¿no? Sí, también porque muchas veces, digamos, el jardín es un espacio donde dialogan códigos muy distintos, que son códigos familiares. Lo que en una familia es visto como una broma, como un gesto de cariño, para otra puede ser un gesto agresivo o molesto. Y entonces cuando en el jardín uno va aportando el código que que trae de su casa, el otro lo recibe en otra clave. Entonces es muy frecuente que no haya simplemente una transgresión de la norma, simplemente que venimos con marcos normativos distintos, porque, digamos, hay códigos de crianza distintos en las familias, y el jardín es el espacio donde ir construyendo ese modo de convivir acá, que es distinto del modo de convivir en las casas. Y se nota también de salita de 2 a salita de 3, de 4, cómo los chicos pueden entender que en casa hay algunas reglas y acá hay otras. Por eso lleva un tiempo. No es que podemos pensarlo como una carencia, una falencia, simplemente el poder reconocer códigos distintos, como nos pasa a nosotros cuando vamos a un país distinto y lo que acá nos parece algo normal y habitual, en otro lado suele parecer despertado, ¿no? ¿Qué sé yo? Saludarse los varones con un beso, en otros lugares te miran como diciendo, ¿qué estás haciendo? Bueno, le pasa eso a un chico cuando va al territorio nuevo del jardín, se encuentra con un lugar donde los códigos no son necesariamente los mismos que en las casas, ¿no? Sobre todo cuando vienen de familias que no han pasado por el jardín o que no coinciden con los parámetros culturales del equipo docente, ¿no? Claro. Bueno, hay más gente levantando la mano. Bueno, Camila. dale, una intervención más y vamos cerrando, ¿les parece? Camila, adelante. Estoy pesada yo, pero quería justo aportar, porque bueno, estuve en las vacaciones de invierno, me puse a leer tu libro, Dani, y Muy bien. y me parece re interesante esto de la mirada docente, porque bueno, es como tomarse el tiempo de conocer las distintas personalidades, porque ellos al ser tan pequeños, ya tienen la personalidad como a flor de piel directamente, y tomarse el tiempo en esos conflictos de querer comprender qué es lo que lo lleva a accionar así, es vital para la tarea, es sumamente importante para como subjetivar más la trayectoria, ¿no? Y que no sea simplemente un alumno más, sino realmente como construir ese espacio y que ellos lo sientan parte de ellos mismos, ¿no? Que no sea, bueno, voy al jardín y no tengo ganas, o como que, viste, hay niños que se quedan tirados en el piso y no les interesa participar en nada. Y vos decís, ahí falta una mirada docente y también del conjunto del equipo docente, no solamente de la maestra de sección, que a veces por ahí necesita otra mirada porque hay aulas que son sumamente complejas, pero como que esa personalidad necesita una mirada, un tiempo, una observación, una escucha, y me pareció re importante para seguir armando este nuevo paradigma, ¿no? de la mirada docente hacia las infancias. O sea, el rol nuestro es sumamente importante. Por ahí a veces lo pasamos por alto. Bien. Gracias, Camila. Bueno, no sé si vos, Pino, tenías ganas de cerrar con algo en particular, o si vos querés, o si puedo hacer una brevísima lectura poética para darle cierre al encuentro. Me parece bonito, es un poema que me encontré ayer en la biblioteca, el viernes, perdón, ayer fue domingo, en la biblioteca del Instituto Eccleston, donde estaba dando clase, hay una sección de poesía, y me encontré con este poema de Juan Gelman, que habla del oficio. El oficio de Gelman era el oficio de poeta, ¿no? El nuestro, nosotros somos maestras jardineras.
de ambos sexos, pero me parece que él hace un elogio tan lindo de su oficio que me parece que es algo lindo con lo que cerrar este encuentro. Y dice así: oficio. Cuando al entrar al verso me disloco y no cabe un adverbio y se me quiebra toda la música, la forma mira con su monstruoso rostro de abortado, me duele el aire, sufro el sustantivo, pienso qué bueno andar bajo los árboles, o ser picapedrero, o ser gorrión, y preocuparse por el nido y la gorriona y los pichones, y qué bueno, ¿quién me manda meterme en decasílabo? A cantar. ¿Quién me manda agarrarme el cerebro con las manos, el corazón con verbos, la camisa a 2 puntas y exprimirme? ¿Quién me manda, te digo, siendo Juan, un Juan tan simple con sus pantalones, sus amigotes, su trabajo, su condenada costumbre de estar vivo? ¿Quién me manda andar grávido de frases, calzar sombrero imaginario, ir a esperar una rima en esa esquina, como un novio puntual y desdichado? ¿Quién me manda pelear con la gramática, maldecirme de noche, rechinar fieramente, negarme, renegar, gemir, llorar? Qué bueno está el gorrión, con su gorriona, sus pichones, su nido y su capricho de ser gris. O picapedrero, óigame amigo, cambio sueños y músicas y versos por una pica, pala y carretilla, pero con una condición: déjeme un poco de este maldito gozo de cantar. Juan Gelman. Así que bueno, ¿quién nos manda a estar acá pudiendo estar ya arrimando a los ravioles o siendo gorriones y picoteando cositas en el parque? ¿Quién nos manda a estar acá conversando sobre pedagogía? Pero bueno, qué lindo que lo hayamos hecho. Así que gracias a todas, a todos por venir y especialmente a Pindo por haber sido el anfitrión de este encuentro. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto. Muy bien. Bueno, vamos a...